Muy buenas tardes para todos. Espero que estén disfrutando nuestro congreso. Hoy hablaremos de las indicaciones, la técnica y los resultados del manejo histeroscópico del istmocele, una patología muy prevalente e importante en nuestro tiempo. El istmocele es un defecto de la cicatriz de la cesárea que ocurre a nivel ísmico o del tercio superior del cuello y se caracteriza por la formación de una saculación que permite la acumulación de moco y sangre. Las secuelas obstétricas de la cesárea básicamente son el istmocele, la placenta previa, el acretismo placentario y el embarazo ectópico. El primer caso de istmocele clásicamente reportado es el de Hugh Morris en el año 95, que fue publicado en el International Journal de Patología. Pero resulta que desde 1959 encontré que Poividen en el British Medical Journal había publicado ya un caso de istmocele. O sea que desde el 59 viene publicado ya un caso de una complicación de una cesárea que se llama istmocele. La cesárea ha sido un problema epidemiológico, es un problema epidemiológico, y la recomendación de la OMS es que debe estar alrededor de un 15 a un 20%. En Colombia está casi un poquito más del doble porque está en el 46%. La incidencia, la prevalencia de istmocele está alrededor del 19 al 88% dependiendo las series por la disimilitud y porque en muchos centros y muchos ecografistas no lo piensan, y el que no lo piensa no lo encuentra. Básicamente el istmocele sucede por una incisión uterina muy baja en el momento de la cesárea, así como una técnica inadecuada de la rafia. Está asociado a rafias de la cesárea cuando no incluyen el endometrio, cuando hacen una sola capa o cuando usan suturas absorbibles. Los hallazgos histopatológicos más frecuentes en el istmocele son la mucosa endocervical quística, la mucosa endometrial atrófica, también encontramos atipia epitelial regenerativa y una reacción fibroblástica características, así como también endometriosis. Y en las cesáreas donde no hay nicho, no hay mucosa endocervical, ni quistes de inclusión, y el ni estomas fibroblásticos, ni atipia regenerativa. Acá vemos una placa de un istmocele característico y vemos una lesión macroscópica de un istmocele, donde hay un aspecto quístico en el nicho uterino, en el plano sagital, y una mucosa endometrial y endocervical con quistes. Estas lesiones quísticas dilatadas de la mucosa las podemos observar acá, una mucosa híbrida y un estroma fibroblástico. En estas placas vemos una atipia regenerativa del epitelio endocervical. Y esta es la reacción fibroblástica característica. Entonces, en conclusión, encontramos como patología mucosa endocervical dilatada, mucosa endometrial atrófica desorganizada, proliferativa persistente, como si fuera de menopausia, y atipias epitelial regenerativa y reacción estromal fibroblástica. Esto es muy importante porque uno de los principios de tratamiento quirúrgico es resecar el istmocele. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo del istmocele, que la madre tenga menos de 30 años, cuando el útero está en retroversión, cuando la cesárea fue hecha en un trabajo de parto avanzado, que tenga más de 5 horas de trabajo de parto y más de 5 de dilatación, una presentación baja y haya sido usada la oxitocina. Y la técnica quirúrgica que les decía, una sola capa, sutura retardada y no incluir el endometrio son factores de riesgo.
En cuanto a la sintomatología, básicamente los síntomas relacionados con el istmo son sangrado anormal, dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia y subfertilidad. Y en el sangrado normal, que es el síntoma más común, podemos presentar un sangrado intermenstrual, un manchado, una metrorragia, un sputi, postcoital, un sangrado al esfuerzo, un sangrado tipo hipermenorrea o dolicomenorrea, un moco espeso negruzco, como está en la imagen, y también puede haber dolor pélvico crónico. Debe sospecharse ismocele cuando hay una hemorragia uterina normal y con antecedentes de cesárea, pero hay que descartar novulación, miomas, pólipos y endometritis crónica. Ahora, ¿por qué mecanismos produce el ismocele infertilidad? Estos son los mecanismos hipotéticos. Este moco, sangre o líquido es un ambiente perjudicial para los espermatozoides, para su capacitancia. También es una barrera física para la transferencia e implantación de embriones, y algunos factores psicógenos reducen la posibilidad de embarazo. Por ejemplo, las señoras o las pacientes, como están sangrando o con dolor, van a tratar de tener menos relaciones. Entonces, el ismocele, como en esta gráfica, se acumula líquido que impide la capacitancia y la transferencia. También se acumula sangre y también se acumula moco. Ahí vemos unos quistes de Nabota. En cuanto al diagnóstico de ismocele, no hay una guía de consenso establecida, pero básicamente el diagnóstico se hace por la historia clínica, que es característica con los síntomas que comentamos y el antecedente de cesárea, la ecografía transvaginal, la histerosonografía, que aumenta al haber líquido dentro del útero, aumenta la sensibilidad, especificidad del procedimiento, y la histeroscopia. En la histeroscopia oficinal o de consultorio es de gran ayuda por todas las ventajas que ustedes conocen. Acá vemos una imagen de un ismocele en una ecografía transvaginal. El nicho lo muestra la flecha. Vemos una imagen de una histerosonografía. Fíjense que con el líquido dentro, cómo se resalta el ismocele. Y vemos una imagen de una resonancia magnética y de una histerosalpingografía, donde se ve muy claramente el ismocele. En la resonancia magnética podemos muy bien ver el ismocele, y en la imagen B vemos la longitud del ismocele. Existen diferentes formas de ismocele. Una de las más comunes es la piramidal, pero puede ser de todas las formas que ustedes ven allí. Y la última forma, que ven varios punticos, es porque el ismocele puede tener varias ramas. Depende sobre todo del número de cesáreas. Entonces, puede haber varias ramas. Y eso hace que en la ecografía aparezcan varias formas del ismocele. Dependiendo esas formas, así será ecográficamente visible. El ismocele, el ecografista debe tomar unas medidas. El ancho, el largo y, muy importante, la medida del miometrio residual, es decir, la distancia del vértice a la serosa uterina. Y ese miometrio residual siempre lo vamos a comparar con el grosor del miometrio, que sería B en esta imagen. Y de acuerdo a esto y otros antecedentes, esta es la clasificación clínica que se da del ismocele. Es leve, moderado, severo o estadio 1, 2 o 3 respectivamente, de acuerdo a los puntos que le den en esta clasificación. Vemos que si en la ecografía este miometrio residual tiene más de 2.2, tiene un punto, y si tiene menos de 2, entre más delgado, es más severo, tiene 3 puntos. Si este miometrio remanente es menor del 20% del grosor de la pared, tiene 3 puntos. Si es 20 a 50, 2 puntos. Y si es mayor del 50%, 1 punto. También el número de cicatrices de cesárea que se vean. Si es 1, 0 puntos. Y si es más de 1, 1 punto. Y es importante el número de cesáreas previas.
Si es una sola cesárea, 0 puntos, y si es más de uno, 1 punto, así como si el sangrado es normal, 0 puntos, y si es un sangrado anormal, 1 punto. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar el ismocele? ¿Y a quién? Solo a pacientes sintomáticos. Sintomáticos, los asintomáticos no. Casi el 80% de las cesáreas, 88%, les decía que pueden tener ismocele. Entonces, solamente a las señoras que le está molestando. Además, el cierre del ismocele previene el embarazo ectópico, la placenta previa y la ruptura uterina. Entonces, es una muy buena razón para tratar el ismocele. Además, pacientes que tienen su fertilidad, cuando se opera el ismocele, se mejoran las tasas de embarazo. Entonces, varios estudios muestran mejorías de la fertilidad después de la corrección del ismocele. Es una de las razones para tratar. Y ahí, básicamente, esta conferencia va a exponer el tratamiento histeroscópico del ismocele, pero también hay un tratamiento médico que pues, para pacientes sintomáticas, los anticonceptivos orales disminuyen el sangrado de 5 a 10 días y también el dolor. Mejores resultados que los anticonceptivos en la resección histeroscópica o ismoplastia histeroscópica. Hay un estudio clásico de Florio que comentaremos más adelante que muestra estos hallazgos. Importantísimo el estudio de San, que encontró que el DIU de levonorgestrel no muestra beneficios. Parecería que debería mostrarlo, porque al tener una progesterona debe disminuir el grosor del endometrio y mostrar beneficios. Considero yo que más que todo es las dificultades que hay en colocar este DIU o colocarlo dentro del ismocele, dificultades estructurales. Entonces, la ismoplastia histeroscópica, el objetivo es facilitar el drenaje. Lo que se hace es la boca del ismocele o mucho mayor para que no se acumulen estas secreciones, en lugar de aumentar el espesor del miometrio. Y también resecar todo este tejido patológico, quístico, inflamatorio, endometriósico que está dentro del ismocele. Entonces el enfoque histeroscópico es efectivo y es menos invasivo que el laparoscópico vaginal. Así como muestra que en los estudios de Tinelli se muestra que también el tiempo quirúrgico es menor, de 11 a 25 a 23 minutos, comparado con la laparoscopia, que es hasta de 117 minutos, la robótica 240 minutos, y el abordaje vaginal, que es una muy buena vía, hasta 120 minutos. Además, la ismoplastia histeroscópica tiene una tasa de complicaciones más baja que la vaginal o laparoscópica. Este estudio es bastante interesante, fue publicado en el 2011 en la revista Gynecology Endocrinology, y este es el estudio de Florio, que muestra el tratamiento médico versus la resección para sangrado. Y vemos que con el tratamiento resectoscópico, la ismoplastia por histeroscopia, el sangrado es mucho menor que con el tratamiento médico, el dolor es significativamente menor y la satisfacción del paciente se siente más satisfecha cuando se le hace la ismoplastia histeroscópica. Entonces, ¿qué método usar? Tenemos necesariamente que buscar la evidencia científica. En este estudio, donde se vieron 142 pacientes, 119 se sometieron a cirugía y 23 a tratamiento médico. Y se encontró que el tiempo quirúrgico, el sangrado y la hospitalización fue menor para el abordaje histeroscópico que para los demás abordajes. Y los grupos quirúrgicos y anovulatorios fueron los que disminuyeron el sangrado, con ventaja para el quirúrgico, como les mostré en el estudio de Florio anterior. El DIU de levonorgestrel no disminuyó el sangrado, ya lo habíamos comentado, y las pacientes que desean fertilidad, el 37.5% se embarazaron. O sea que es bastante útil en pacientes con fertilidad. Hay estudios que han mostrado hasta 100% de embarazo, como el de Bubini. Entonces, el tratamiento médico
es el mejor para pacientes sintomáticas que no deseen fertilidad y los anticonceptivos orales son una muy buena alternativa. Entonces, la base del tratamiento quirúrgico es la extirpación del tejido fibrótico y la patología reporta tejido fibrótico, reacción inflamatoria o endometriosis. Acá vemos una lesión de una endometriosis o de una adenomiosis por definición en la pared del ismocele. Entonces el ismocele lo podemos operar de varias vías. Debemos extirpar ese tejido fibrótico, ya sea por histeroscopia, por laparoscopia o por vía vaginal. Tenemos por histeroscopia el método de Fabres, que es resecar el arco caudal, y el método de Gubini reseca el arco cefálico y caudal. Y en la laparoscopia y vaginal, sencillamente resecamos todo la fibrosis y con sutura restablecemos el grosor del miometrio en ese sitio. Tenemos varios estudios. Acá vemos el de Gubini, que de 41 pacientes, todas concibieron el 100% y mejoraron la fertilidad. El de Fabres, con 24 pacientes, restauraron la fertilidad 9 de 11 quienes querían embarazarse. Y el que más pacientes tiene es el de FEN, en el cual de 62 pacientes, 38 resolvieron el sangrado y mejoraron. Entonces, este abordaje puede ser por resectoscopia, ya sea con un resectoscopio de 26 o 16 frames. Las ventajas del 16 frames es que al ser más delgado, vamos a no necesitar la dilatación cervical y en algunos casos podría hacerse hasta en un ambiente de consultorio con una sedación. Cuando digo consultorio no es cualquier consultorio, sino un consultorio acreditado para esta sedación. Acá vemos el uso del resectoscopio. Lo ideal es que el resectoscopio sea bipolar para poder usar solución salina y evitar las complicaciones relacionadas con la hiponatremia dilucional, edema pulmonar y todo lo que se caracteriza por ello. Y vemos el resectoscopio de 16 frames de la casa Tontarra, resecando y trabajando muchísimo mejor. Entonces, ¿qué será mejor, el de 26 o 16? Este estudio, publicado en el Journal de Mínimamente Invasiva, vemos que habían 155 casos con 26 frames y 154 con 16. ¿Y qué se encontró? Uno, que no dilataban en el de 16, no teniendo las complicaciones de desgarro del cuello, perforación, etc. Y también significativamente se usa menos líquidos y menos fluidos en el grupo de 16. Y sabemos que una de las complicaciones más grandes es las complicaciones de los líquidos, el síndrome transuretral o de hiponatremia dilucional. Y el dolor también fue significativamente menor en el postoperatorio. Entonces, mucho mejor el de 16. También encontramos estudios como el de Verbuff, que es un ensayo clínico controlado, en el cual compara la ismoplastia histeroscópica y el manejo expectante, con 52 y 51 casos, y se encontró que la ismoplastia histeroscópica tiene una reducción significativa del sputting y el dolor comparados con el manejo expectante. Tenemos el estudio clásico de Gubini. Les decía que Gubini hace resección cefálica y caudal de 41 pacientes. Todos tenían infertilidad secundaria y 41 de 41 concibieron. Y Cecilia Fabres hace resección solamente caudal. Su estudio tiene 24 pacientes y 11 pacientes que tenían infertilidad secundaria, 9 concibieron, es decir, el 81.8%. O sea que la ismoplastia histeroscópica es excelente para pacientes que tienen su fertilidad y se les corrige. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del abordaje histeroscópico? Es ambulatorio, alivia el sangrado y el dolor, no dejamos cicatrices
la recuperación es rápida y hay muy poco dolor en el postoperatorio. Y las desventajas consideradas con el abordaje laparoscópico es que no corrige el adelgazamiento de la pared, puede haber el riesgo de lesión vesical, de perforación uterina y solo se operan defectos pequeños, es decir, solamente la vía histeroscópica la usamos cuando hay más de 3 milímetros de miometrio residual. Cuando hay menos de 3 milímetros, está muy delgado, es mucho mejor la vía vaginal y la vía laparoscópica en ese orden. Necesita mucha habilidad del cirujano. El abordaje laparoscópico como ventajas tiene que hay un muy buen resultado anatómico, se restablece el grosor de la pared, y las desventajas que necesitas habilidades quirúrgicas para una disección que va a ser más difícil, el riesgo de lesión vesical, es bajo anestesia general, la laparoscopia, y necesita bastante habilidad del cirujano. Y el abordaje vaginal, que definitivamente se hace cuando hay menos de 3 milímetros de miometrio residual en los grandes ismoceles, tiene un muy buen resultado anatómico, restablece el grosor de la pared, mejor exposición del defecto, útil en grandes defectos, es bastante seguro, menos cicatrices, se puede hacer con anestesia regional y poco dolor postoperatorio. Así como la desventaja del abordaje vaginal es la habilidad del cirujano. Acá tenemos un video de una ismoplastia con un receptoscopio de 26 frames con el método de Gubini. Entonces vemos el arco caudal, el ismocele, la base del ismocele y el arco cefálico. Allá vemos la cavidad uterina posterior. Entonces lo primero que se hace es resecar el arco caudal, cefálico, perdón, como lo ven en la imagen. Entonces con energía bipolar o puede ser monopolar, las ventajas del bipolar, les decía que era que prevenimos la hiponatremia dilucional, resecamos el arco cefálico. Hay básicamente dos estilos. Uno, resecar todo el arco cefálico o resecar primero la parte derecha y después tanto cefálico como caudal y después la parte izquierda. Posteriormente vamos a resecar el arco caudal. La cirugía de Cecilia Fabres solamente reseca el arco caudal, la fibrosis caudal, resecando toda la patología que vimos. La patología quística, inflamatoria, fibroblástica, que hacen que el ismocele sea, haya mucha inflamación en el ismocele y daña la capacitancia espermática, además del sangrado y moco que se acumula en el ismocele. Y el último paso es hacer la ablación de la base del ismocele. Lo podemos hacer con un rollerball, como lo estamos viendo, ¿ya? O con la misma asa. La idea es que si hay algunas ramas, también vaporizarlas o resecarlas. Como el miometrio residual aquí tiene más de 3 milímetros, porque si tiene menos de 3 milímetros es mejor la vía histeroscópica o la laparoscópica, no vamos a tener pues tanto riesgo de lesión vesical. También se puede hacer la cirugía con el asa de 16 French. No necesita, para hacer esta ismoplastia histeroscópica, no se necesita dilatar el cuello y todos los problemas que tiene la dilatación del cuello. Aquí vemos el asa de 16 French trabajando muy bien, es de la casa Tontarra y es un excelente alternativa. Entonces, como conclusiones, tenemos que la cesárea solo debe hacerse cuando hay una indicación médica de cesárea y en pacientes con cesárea previa y sangrado anormal, subfertilidad o dolor, siempre pensar en el ismocele. Los hallazgos más patológicos más comunes dentro del ismocele son mucosa endocervical quística y endometrial atrófica
atipia epitelial regenerativa, reacción fibroblástica y endometriosis. La resección de este tejido es la base del tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico está reservado para pacientes sintomáticas sin deseos de embarazo. Los abordajes quirúrgicos son histeroscópico, laparoscópico y vaginal. La mayoría de los cirujanos preferimos la corrección histeroscópica del defecto como primera línea de elección de tratamiento quirúrgico, sobre todo en ismoceles que tengan miometrio residual mayores de 3 milímetros, es decir, no son grandes ismoceles que son la gran mayoría. La ismoplastia histeroscópica tiene mejor evidencia que el tratamiento médico en cuanto al sangrado, dolor y satisfacción de la paciente. El receptor de 16 French es una excelente alternativa porque no tenemos que dilatar y se usa menos líquidos y menos complicaciones. Y el tratamiento quirúrgico del ismocele mejora las tasas del embarazo independiente de la vía de abordaje. Muchas gracias y sigan disfrutando nuestro magnánime evento.